desarrollo normal, patológico y distintos tipos de patología. Obviamente yo tengo que hablar de patología congénita. Pero como hay unas imágenes antes, hasta que vayan viniendo los chicos, nos metemos bien en el tema. Acá, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que me decían, vamos a hacer un simple repaso de cómo vemos la vía aérea, sobre todo en tomografía, que es el método por elección para el estudio de la patología vía aérea. Como estamos hablando de vía aérea y no tanto ya de patología pulmonar, vamos a ver este esquema y este famoso esquema, que es el lóbulo secundario, que es la unidad funcional del pulmón. Esto que estamos viendo acá es el bronquiolo terminal, y acá estamos viendo los bronquiolos respiratorios, que obviamente a partir de acá salen los ductos alveolares y encontramos los sacos alveolares. Pero, ¿a qué viene este gráfico? Que en esta estructura, esta es la unidad funcional y esto es lo que estamos viendo en el lóbulo secundario. Entonces, el bronquiolo terminal con los bronquiolos respiratorios y sus ductos. O sea que vamos a empezar cuando hay patología, lo vamos a poder determinar. Volvemos a este gráfico. Esto es un bronquio común. Acá, a medida que va dando sus ramificaciones, tenemos un esquema que el bronquio normalmente lo vemos en una TC normal, común, ¿no? En una TC de alta resolución, normalmente también vemos los bronquiolos. Pero cuando hasta acá sería la normalidad, lo que veríamos en una TC de alta resolución. Ya cuando hay patología, podemos empezar a ver patología de bronquiolos distal y bronquiolos terminal, como en este caso. Y obviamente podemos ya más distalmente ver patología del lóbulo secundario. Acá tenemos otro gráfico donde nos demuestra qué es lo que podemos llegar a ver de acuerdo a qué estructura de la vía aérea estamos viendo. O sea, las bronquiectasias se ven con una TC común, en los bronquios principales o en la bifurcación en 2 o 4 ramas. Las bronquioloectasias se ven hasta la ramificación en más o menos 15 unidades. Y el enfisema, que ya es la patología más, ya se centra a nivel del lóbulo secundario, lo vemos a partir del bronquiolo terminal. Este es un gráfico orientativo para que, hasta dónde nos sirve la tomografía común, la tomografía de alta resolución o cuando hay patología. Ya van a tener clases dedicadas a patrones de lesiones a nivel del lóbulo secundario, o sea, a nivel de la vía aérea distal, del alvéolo. Eso ya es otro tema. Otras imágenes anatómicas como para ir poniéndonos en tema. Nosotros en la clase de patología ahora congénita vamos a hablar de la vía aérea distal, que es lo más importante. Nos centramos ahí porque también hay patología de laringe y tráquea proximal, pero no lo consideramos no es lo que se considera más importante en este estudio. Bueno, acá por ejemplo vemos una tomografía común donde empezamos a ver el origen de la vía aérea principal. Acá la flecha está marcando una
cartílagos de la tiroides, los cartílagos aritenoides. Si bajamos un poco, seguimos viendo los cartílagos. Esta imagen tendría que estar un poquito más arriba. Estos son los repliegues aritenoepiglóticos, o sea que unen los aritenoides con la epiglotis. Estos son los repliegues aritenoepiglóticos. Y estas son imágenes de reconstrucciones tomográficas, que la verdad que el avance de los tomógrafos multi-DICE con sus sistemas de reconstrucción nos han ayudado mucho, no solo en la visualización de las estructuras anatómicas normales, sino para discernir distintas patologías. Acá vemos las mismas estructuras que vimos anteriormente en un estudio común en plano axial. Acá lo vemos en plano sagital, donde vemos la epiglotis, las cuerdas vocales, los distintos espacios de la laringe, supraglótico, glótico e infraglótico. Estos espacios que quedan por fuera de la epiglotis, laterales, ¿se acuerda cómo se llaman? Pase. ¿Sí? Los senos piriformes, acá están los senos piriformes, eso vendrían a ser los senos piriformes a los costados. Nosotros estamos acostumbrados a verlo en un plano axial, a este nivel de corte, vemos que a los costados de los repliegues aritenoepiglóticos vemos los senos piriformes. Si vemos esta imagen, ven, acá están los senos piriformes. Los repliegues aritenoepiglóticos y acá los senos piriformes. Como ven, la reconstrucción del plano coronal nos ayuda un montón a ver mejor la anatomía normal. Esto es un plano sagital, esto es una técnica de reconstrucción MPR, una reconstrucción común, donde vemos la vía aérea en su origen. Acá vemos la epiglotis, la laringe, y acá por delante de la epiglotis vemos una estructura, una formación con contenido aéreo, que tiene una B corta ahí. Entonces, ¿qué vendría a ser? A ver si se acuerdan. ¿Qué hay por delante? Esa es la valécula. Es la valécula. Entonces ven cómo, usando los distintos planos de imágenes, podemos diferenciar las distintas estructuras anatómicas. Técnica MPR con un protocolo para visualizar la vía aérea, no tejidos blandos. Otro plano un poco más abajo, donde vemos bien la tráquea, la luz traqueal, la carina, los bronquios fuentes, claramente las distintas ramificaciones de los bronquios. O sea, la verdad que nos ha beneficiado notoriamente para el estudio de la anatomía normal y consecuentemente la patología. Esta es otra técnica que se llama de Voyager o virtual o endoscopía virtual, donde estamos en el interior de la luz de la tráquea. Si estamos mirando de cefálico a caudal, estaremos a este nivel donde nos marca la flecha. Entonces, lo que estamos viendo acá es la división de la carina, bronquios fuentes. La verdad que es muy interesante para la visualización anatómica de distintas técnicas de reconstrucción. A partir de, como habíamos dicho, la técnica multidetector o multi-DICE, ¿qué es lo que pasa? Cambió el plano de visualización del pulmón. No solamente podemos ver el plano axial, que es el que estamos más acostumbrados, sino el plano coronal y sagital,
con la misma calidad de reconstrucción que en el plano axial. O sea, ¿a qué se llama eso? A isovoxel. Significa que tenés la misma definición del voxel en los distintos planos. Eso la verdad que es una ventaja que los que tenemos más años en la radiología nos sorprende, porque nosotros lo tenemos que ver en un solo plano. Entonces tenemos la misma capacidad anatómica y estructural de ver el pulmón en distintos planos. Estas son las técnicas que se usan normalmente. Es un comentario. Bueno, estas son otras técnicas de reconstrucción. Esta es una técnica de reconstrucción multiplanar con técnicas MIP, máximo intensidad de proyección, y MIP, y mínima intensidad de proyección. Saben lo que por ahí han visto algo de patología del pulmón, que esto se usa sobre todo para ver o para poder discernir más claramente estructuras, patología de aspecto quística en los pulmones, lo podemos diferenciar más claramente, o nos delimita con más claridad por ejemplo, el enfisema, donde vemos más acúmulo de aire, más contenido hipodenso. Son técnicas que han venido para ayudarnos en el diagnóstico de la patología pulmonar y de la vía aérea. Otras técnicas, ya las habíamos visto, Voyager o navegación virtual. Estamos adentro de la luz de la vía aérea, podemos ver claramente una imagen. Para esto sirve, para ver sobre todo patología endoluminal, que sobresale la luz, una imagen de afecto polifoidea. Es la misma imagen visto en una técnica MPR, técnica MPR que tenemos sagital, y en otras técnicas de reconstrucción. Estas son las llamadas técnicas volume rendering, o 4D o 3D, donde acá no son tan diagnósticas estas técnicas de reconstrucción, pero sí son lindas de ver, en el sentido que por ahí nos muestran mejor parénquima pulmonar. Pero desde mi punto de vista, y yo les aconsejo que siempre que diagnostiquen una lesión, la mejor forma de verla es en la imagen, en el crudo. Después reconstruyan, hagan todas las reconstrucciones que quieran y demuéstrenla en distintos planos, en distintas visiones, por vía endoscópica, con otras técnicas, pero siempre el diagnóstico se hace en las imágenes convencionales, porque por una cuestión de que las imágenes de reconstrucción a veces, como tal, como el nombre lo dice, son imágenes de reconstrucción y a veces nos pueden dar algún dato adicional que no es real. Bueno, entramos en clasificaciones. Un tema bastante volante, ¿cierto? Porque no se ve mucho, pero bueno, vamos a ver un poco de malformaciones de tráquea, de bronquios, del diafragma y a nivel bronco-pulmonar. Considero que estas son más importantes y le vamos a dar un poquito más de importancia. Vamos a empezar con la patología vía aérea. Dentro de la patología de tráquea y bronquios, la clasificación es parecida. Lo más común que tenemos son la patología de tipo atrésico. Hay un pase. Hay una gama de atresias bronquiales o bronquialveolares que llevan a configurar otros tipos de malformaciones de la vía aérea distal.
las malformaciones traqueales. Volvemos a los métodos de imágenes. La ecografía es el método que tenemos de sospecha de este tipo de malformaciones. ¿Por qué? Porque lo empezamos a ver a este tipo de malformaciones, lo empezamos a ver durante el embarazo, durante la gestación. O sea que lo primero que vamos a encontrar son datos o algún tipo de signo imagenológico que nos va a hacer sospechar que hay alguna patología. En este caso, la malformación traqueal la empezamos a ver en ECO, donde por ejemplo vemos acá un pulmón que no está aireado, lleno de contenido líquido y una vía aérea permeable, en este caso está la tráquea, pero después de la división ya no se ve más, no tiene más aire. Obviamente está un poquito aumentada. Hay un grupo de malformaciones que configuran lo que se llama el síndrome de Chao, que es la obstrucción de la vía aérea superior y que generalmente están dadas por atresias de la tráquea, de los bronquios, ya sea de origen primario o por compresiones extrínsecas. ¿Qué pasa con este tipo de patología? Seguramente está asociado a polidramios en la mayoría de los casos, pero el tema es que requieren un tratamiento urgente pre o perinatal. Lo que se hace con este tipo de patología es una cirugía que se llama EXIT, o sea que es una operación extraútero. En la sala quirúrgica se hace un tipo, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Cuando tenés un embarazo parto normal o cesárea, se hace una cesárea, se saca al chico solamente la cabeza y se trata de permeabilizar la vía aérea distal. Porque generalmente estos chicos se mantiene el flujo de oxígeno a través de la vía placentaria, del cordón, no se corta el cordón y mientras tanto se opera y se trata de permeabilizar la vía aérea, de acuerdo a los tipos de patología que tiene. Si es una patología congénita atrésica, es difícil de resolver, pero muchas de estas malformaciones traqueales o de este síndrome, mejor dicho, están dados también por malformaciones asociadas, como por ejemplo un teratoma en mediastino. Entonces lo que se hace es o permeabilizar la vía o tratar de operar esa patología para poder después hacer el parto del chico. Otra de las malformaciones traqueal que se ve más frecuentemente dentro de las malformaciones traqueales, estamos hablando, dentro de las malformaciones traqueales, es la traqueomalacia. ¿Qué sucede en la traqueomalacia? Hay un colapso traqueal dinámico anómalo. ¿Por qué? Porque hay una falta de desarrollo de los cartílagos traqueales. Entonces es una tráquea adinámica que obviamente el aire entra, pero le cuesta también salir. Seguramente siempre también está asociada a patología distal de la vía aérea. Y clínicamente podemos ver sibilancia. Acá, por ejemplo, en esta imagen de una RX común, vemos como la vía aérea está disminuida en una imagen
cambia el calibre de la tráquea. O sea, volvemos a lo mismo. La traqueomalacia, hay un colapso traqueal que está dado por un trastorno en el desarrollo de los cartílagos. Es una patología con una buena sobrevida que con los años, a medida que maduran los cartílagos, puede mejorar notablemente. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver por imagen? El colapso de la tráquea y una alteración también de la vía aérea morfológica por ese trastorno de los cartílagos. Otra malformación de la tráquea es la traqueobronquiomegalia o síndrome de Meniere-Kühn. ¿Qué pasa acá? Hay una dilatación de la tráquea y los bronquios principales, en este caso dado por un trastorno muscular, o sea, o falta el músculo liso o hay una hipotonía del músculo liso, y eso hace que la vía aérea se dilate. Está más dilatada que lo normal. Esto es lo que se considera los valores normales. Entonces, cuando está más dilatado de eso, se considera una traqueobronquiomegalia. ¿Qué pasa? Al haber una función alterada, hay un aclaramiento no adecuado del moco, y eso puede llevar a infecciones concomitantes. Pero desde el punto de vista de la imagen, vamos a ver un aumento de calibre de la tráquea. A diferencia de otra patología, entonces recuerden, el problema está en el músculo liso. En el músculo liso. Otra patología que podemos encontrar es la fístula traqueoesofágica, que generalmente está relacionada con un defecto en la tabicación del esófago y la tráquea. Muchas de estas patologías tienen una sobrevida, una baja sobrevida, y vamos a mostrar algunos ejemplos. Es mucho más frecuente que haya una atresia esofágica y que se asocie generalmente con fístulas a la tráquea. Generalmente el problema más grave lo tiene el esófago, y en este caso, como vemos acá vemos que al haber un fondo sacroesofágico se configura una fístula o el trastorno del desarrollo hace que se genere una fístula entre la tráquea y el esófago. Como en este caso, otro tipo de fístula, muy difícil de que lo veamos frecuentemente, a no ser que estemos en un lugar donde hagamos pediatría, porque tampoco son fáciles de diagnosticar. ¿Cómo lo diagnosticamos desde el punto de vista de la imagen? Con estudios dinámicos donde metemos un medio de contraste y vemos y tratamos de verificar ese trayecto fistuloso, o sea, ese pasaje de la tráquea al esófago. Otra patología de la tráquea es lo que se llama el bronquio traqueal. Vendría a ser esto: es un bronquio supernomeral. O sea, sale un bronquio en un lugar donde normalmente no existe bronquio. Normalmente este es el lugar más común donde se originan, en la pared lateral derecha de la tráquea, 2 centímetros de la canina, y se conecta con el lóbulo superior. Esto es lo que se llamaba antiguamente el bronquio de cerdo o bronquio traqueal. A esto se le llamó bronquio de cerdo. Y actualmente, con los métodos de imágenes, han aparecido o se han encontrado una variedad de anomalías bronquiales con origen traqueal o de los mismos bronquios
en verde vemos un ejemplo de los distintos tipos de bronquios supernumerarios que podemos encontrar. En este caso la tomografía o esta es una imagen dinámica donde inyectamos o metimos un contraste en la vía aérea y se represiona un bronquio en donde normalmente no tendría que estar. De esta manera confirmamos la existencia de un bronquio traqueal. La mayoría de las veces son asintomáticos, pero obviamente pueden estar acompañadas de infecciones y bronquiectasias por la propia displasia de la malformación. Puede haber un bronquio diplásico y que lleva a una bronquiectasia. Esta es la imagen radiológica. Tomográficamente lo vemos mejor en un plano axial y en un plano coronal. En el plano axial vemos que en la tráquea distal aparece una imagen con contenido aéreo que no tendría que estar anatómicamente en ese lugar y sobre todo en el plano coronal lo podemos demostrar más fehacientemente. Un bronquio supernumerario. Otras imágenes, un esquema de los distintos tipos de bronquios supernumerarios. Este es el más clásico, pero no solo pueden salir de los bronquios intermedios, sino también de las distintas divisiones bronquiales. Acá en este caso vemos un ejemplo de lo que dijimos. No solo podemos ver el bronquio supernumerario, sino hay una alteración morfológica, un tipo de bronquiectasia sacudar, una imagen de reconstrucción por TC de hace ya un par de años, donde se ve un bronquio supernumerario a este nivel. Bueno, y entramos a la atresia bronquial, que es una malformación que se asocia con otras malformaciones de la vía aérea distal. La atresia congénita, la atresia bronquial es la atresia congénita de un bronquio lobar, segmentario o subsegmentario. ¿Cuál es el problema? Como está atrésico, va a haber una acumulación del moco y una dilatación del segmento afectado. Esto es lo que vamos a nosotros ver en las imágenes para sospechar que hay una atresia bronquial. Secundariamente, en la imagen vamos a ver el atrapamiento aéreo alrededor del bronquio dilatado. Entonces, esos son los tres elementos diagnósticos de la atresia bronquial desde el punto de vista de la imagen. El mucocele o broncocele, que es una imagen de la vía aérea rellena por secreciones, la vía aérea dilatada distalmente con una estenosis y el atrapamiento aéreo distal. Bueno, mayormente se afectan los bronquios segmentarios a nivel del origen. Y como dije, lo que vamos a ver son densidades tubulares rodeadas de zonas de atrapamiento aéreo. Acá vemos una imagen, una hernitis común donde vemos una zona de hiperinsuflación de mayor radiolucidez. Y también se alcanza a ver acá también una imagen más radioopaca. Si lo vemos en la tomografía computada, vemos la dilatación de las estructuras bronquiales rellenas, ocupadas por un material de densidad de partes blandas, que es las secreciones, el moco, el llamado mucocele, y el aumento
de la zona de hiperinsuflación del parénquima adyacente. ¿Por qué? ¿Por qué está dado esto? Se dice que en la atresia bronquial, que generalmente la patogenia se dice que se da entre los 20 y 30 días del desarrollo, hay distintas causas, pero hay distintos orígenes. Normalmente se dice que son de causas genéticas o lo más probable es que haya una displasia o algún insulto en la formación de la división del intestino anterior. Entonces hay una displasia de la vía aérea distal. Y entonces en ese momento se empieza a configurar una zona donde el aire entra, o sea, lo que pasa acá es que el aire entra y por un efecto valvular o por un efecto obstructivo no sale. O sea, entra por canales laterales, o sea, por otros bronquios periféricos y no puede salir. Por eso hay una hiperinsuflación del pulmón adyacente. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, ustedes tienen que buscar esto. La estructura bronquial, la vía aérea dilatada, rellena con moco y con hiperinsuflación alrededor. Vamos a ver otro caso. Ahí está la zona de hiperaireación, donde se va a acompañar generalmente de disminución de los vasos. Hay también una disminución de la irrigación, porque ese parénquima, desde el punto de vista funcional, ya prácticamente es hipofuncionante. Y si hacemos un corte más abajo, vamos a ver el bronquio dilatado con relleno con moco. Signos de atresia bronquial. Signos, obviamente no podemos certificarlo. Otro caso, claramente donde se ve la hiperaireación, en el plano axial la imagen rellena del bronquio distal. Atresia bronquial. Bueno, y ahora pasamos a otro tipo de patología que comparten varios conceptos, que son la agenesia del pulmón y la hipoplasia del pulmón. En la agenesia vemos una falta total de la vía aérea, fundamentalmente, que se va a acompañar de falta de arteria y de parénquima. A diferencia de la hipoplasia, que va a haber parénquima, generalmente poco hiperinsuflado, porque o hay un bronquio principal rudimentario o hay alguna patología extrínseca que la está comprimiendo y está provocando que ese pulmón sea hipoplásico. La agenesia del pulmón, obviamente que bilateral es incompatible con la vida, pero en el caso de cuando vemos una agenesia unilateral, se asocia muchas veces con otras malformaciones congénitas, sobre todo patología cardíaca y patología neural, muchas veces raquitisquis, tetralogía Fallot. Es una malformación compleja la agenesia del pulmón. En cambio, la hipoplasia pulmonar es mucho más frecuente de ver, porque se asocia a otras malformaciones no tan graves. Comparten la clínica, generalmente los pacientes son asintomáticos porque compensan mucho con el pulmón normal, pero de acuerdo al grado de compromiso del cuadro en general, pueden aparecer disnea postnatal o casos donde puede llegar a la muerte, sobre todo por compresiones de estructura vascular o vecina. Porque ¿qué es lo que pasa? Al haber una agenesia de un pulmón, en este
caso vamos a tener un desplazamiento de las estructuras fundamentalmente mediastino hacia ese lado, que van a tratar de dejar que este pulmón haga una hiperinsuflación. Pero muchas veces esas patologías asociadas son tan importantes que no dejan que este pulmón normal se hiperinsufle. Y bueno, eso es lo que lleva a la muerte más por compresión que por falla pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente prenatal. La ecografía nos va a demostrar que hay un hemitórax opaco, un hemitórax relleno por un tejido que no parece estar ocupado por el pulmón. Vamos a ver un desplazamiento mediastinal importante hacia ese lugar. Y una cosa importante que tenemos que ver para tratar de diferenciar la agenesia pulmonar de la hipoplasia pulmonar es lo siguiente. En la hipoplasia pulmonar, muchas veces está asociado a hernias diafragmáticas congénitas y a otras malformaciones vasculares, como por ejemplo el síndrome veno-lobar, que ya vamos a hablar. Entonces, si además de ver un hemitórax con falta de pulmón, tampoco vemos una hernia diafragmática u otra malformación asociada, podemos pensar que eso es una agenesia del pulmón. Si vemos una malformación asociada, lo más probable es que sea una hipoplasia del pulmón. Obviamente, en el nacimiento y con otros métodos de imágenes vamos a poder confirmar ese diagnóstico. La terapéutica generalmente es conservadora, y en el caso de que haya una comprensión importante de alguna estructura y que está dando algún tipo de sintomatología, lo que se usa son expansores tisulares, se ponen en el hemitórax donde falta el pulmón, tratando de reacomodar el mediastino, para dar un ejemplo. Pero la mayoría de las veces es conservador, hay que hacer un seguimiento nomás para ver si no hay ninguna complicación. Pero como dijimos, muchas veces son asintomáticos, cursan con asintomáticos. En este caso hay una agenesia del lóbulo, solamente el lóbulo de un pulmón. Estamos demostrando por imágenes una RX de tórax donde vemos un desplazamiento del mediastino hacia este lado con una hiperaireación normal, y vemos en la tomografía que en proyección del lóbulo vamos a demostrar que no hay estructuras vasculares ni vía aérea, y vamos a ver una hiperinsuflación compensatoria. Este no es el caso más típico. Vamos a esto, por ejemplo. Agenesia pulmonar. ¿Qué vemos? Como dijimos, el hemitórax donde falta el pulmón, opaco, con desplazamiento de todas las estructuras del mediastino hacia ese lado, y una hiperinsuflación del pulmón contralateral. Esto es una agenesia pulmonar. Acá este es un estudio donde se demostró la vía aérea, donde vemos claramente que no hay, en la broncografía no hay estructuras de vía aérea en este hemitórax. Entonces confirmamos que este es el pulmón hiperaireado, y acá no hay estructuras de vía aérea, por lo menos con esto demostramos ausencia de vías aéreas distales. Si obviamente por ahí hacemos una tomografía con contraste, vamos a demostrar también ausencia de estructuras vasculares, ¿cierto? Pero en este caso
Antiguamente se usaban estos estudios, la broncoecografía, y demostramos que del lado derecho no hay vía aérea. Agenesia del pulmón. A diferencia de la hipoplasia, como dijimos anteriormente, la hipoplasia se relaciona con otras causas. Normalmente vemos un montón de causas asociadas, como habíamos dicho, y desde el punto de vista de la imagen, vamos a ver lo siguiente. O sea, en una hipoplasia que vemos, como habíamos visto, hay un desarrollo incompleto. Puede haber, en la hipoplasia primaria puede haber un desarrollo incompleto de la vía aérea distal. Hay menos formación de bronquios y menos cantidad de alveolos, pero desde el punto de vista histológico es normal. O sea, hay una hipoplasia, una disminución del pulmón normal. ¿Qué vamos a ver nosotros? Normalmente vemos que el mediastino se desplaza hacia el hemitórax, donde está el pulmón hipoplásico, ocupa ese lugar para tratar de que el pulmón contralateral haga una hiperinsuflación, y como ven, a veces se asocian a otras variantes, a otro tipo de patologías congénitas menores. Esto es un pulmón en herradura, ¿ven? Están unidos los dos pulmones. Esto es lo que se llama un pulmón en herradura. Clínicamente, podemos encontrar sibilancias o infecciones secundarias. Generalmente la causa primaria, o sea, un pulmón hipoplásico, es mejor diagnosticarlo por RM porque nos da mucha más información, pero las causas secundarias de hipoplasia pulmonar podemos encontrar por ecografía, generalmente acercarnos al diagnóstico por ecografía. Ahora vamos a ver algunos casos para que quede más claro. Estas son las dos causas más frecuentes con las que se asocia la hipoplasia pulmonar. Paciente con hernia diafragmática congénita asociada. ¿Cómo lo diferenciamos de, por ejemplo, de una aplasia pulmonar? O sea, vamos a ver que el hemitórax afectado va a estar opaco, pero en el interior de ese hemitórax vamos a ver burbujas aéreas, niveles hidroaéreos, áreas, imágenes aéreas, algunas con nivel. Eso, desde el punto de vista radiológico, nos está indicando que puede llegar a haber asas de intestino delgado y nos puede llevar a la presunción de que hay una hernia diafragmática. Si hacemos una ecografía lo vamos a confirmar. La hernia diafragmática, eso también un trastorno en el desarrollo donde hay una falta de formación, ya sea focal o de todo el diafragma, del plano muscular, con la consecuente herniación de asas de intestino delgado o inclusive de órganos hacia el hemitórax. La hernia más frecuente es la de Bourgalet. La hernia más frecuente que se ve es la de Bourgalet, que está posterolateral. Pero como dije anteriormente, también puede ser una hernia masiva, donde previamente no existe el hemidiafragma. Terapéuticamente hay que resolverlo, porque estas sin duda que son malformaciones asociadas de hipoplasia pulmonar que tienen una sobrevida mucho menor. Hay que tratar de operar y reconstruir el hemidiafragma. Entonces, como dije, hay una hipoplasia pulmonar y niveles hidroaéreos. Obviamente este es el pulmón hiperexpandido y las estructuras mediastinales que impresionan estar en línea media. ¿Por qué no están tiradas hacia ese lado? Porque están ocupados por tejido herniado. Esta es una de las causas más frecuentes. La otra, que
que se ve normalmente es lo que se llama el síndrome veno-lobar o síndrome de la cimitarra, que es una malformación vascular compleja donde lo que se ve es que hay un drenaje venoso anómalo o sea, en una radiografía común que ya vamos a ver que el tejido pulmonar está hipoplásico, está disminuido, está con poca aireación, hipoaireado. Van a ver también estructuras vasculares grandes y sobre todo lo que se llama, por el nombre que le dan, una estructura venosa importante con esta forma que es el drenaje de la vena, que es un drenaje venoso anómalo. Ya viene o a la aurícula derecha o directamente a la vena cava, o inferior o al sistema miásico, pero no drena en la aurícula izquierda. También tiene una irrigación vascular sistémica, o sea, la irrigación del pulmón es directamente desde la aorta torácica o inclusive aorta abdominal. Bueno, entonces, el tema es que normalmente el síndrome de la cimitarra se asocia a malformaciones cardíacas muy graves, muy severas. Hay dextrocardia